Mi hermana, la hija predilecta, se acostó con mi esposo y quedó embarazada. Mis padres se pusieron de su lado y ahora exigen que yo apoye financieramente a su nueva familia. La siguiente vez que nos vimos fue en los tribunales, pero lo que hice a continuación los hizo palidecer. Mi hermana, la niña dorada, se acostó con mi esposo y quedó embarazada. Mis padres se pusieron de su lado y ahora exigen que apoye financieramente a su nueva familia. La siguiente vez que nos vimos fue en el tribunal, pero lo que hice a continuación los dejó pálidos. Mi nombre es Leonora y mi historia trata sobre la familia, sobre lo que significa ser la responsable y lo que sucede cuando finalmente dejas de asumir la culpa. Desde el momento en que tuve edad suficiente para entender palabras como responsable y decepción, supe cuál me pertenecía. Yo era la hija mayor, la portadora del estandarte. Si algo salía mal en nuestra tranquila casa suburbana, el dedo acusador tenía una forma curiosa de girar primero en mi dirección. Era como una atracción magnética, y yo era el polo norte de cada problema. Mientras tanto, mi hermana menor, Camila, parecía flotar por la vida con un halo que solo mis padres podían ver. Camila era 3 años menor que yo, pero esa pequeña diferencia se sentía como un universo entero. Ella era la niña dorada, aquella cuyos errores se veían como peculiaridades encantadoras, cuya negligencia era solo una señal de un espíritu libre, como le gustaba decir a mi madre. Recuerdo una tarde cuando tenía unos 10 años. Mamá tenía un jarrón de porcelana que adoraba, una cosa delicada con pájaros azules pintados que estaba sobre la repisa de la chimenea. Yo estaba en la sala leyendo un libro, y Camila perseguía a nuestro gato, riéndose. Le dije que tuviera cuidado, pero ella solo se rió. Un momento después, hubo un estruendo. El jarrón estaba en 100 pedazos en el suelo. Cuando mi madre entró, su rostro se descompuso. Camila rompió a llorar de inmediato. Abrí la boca para explicar, pero mi padre entró justo detrás de mi madre, echó un vistazo a la escena yo de pie, congelada, y Camila sollozando en el suelo y su mirada se endureció sobre mí. Leonora dijo, su voz teñida de esa familiar decepción. Eres la hermana mayor. Deberías haberla estado vigilando. Deberías saberlo mejor. Me castigaron durante 2 semanas. A Camila le dieron helado para calmar sus nervios. Intenté discutir, explicar que solo estaba leyendo, pero fue inútil. Sus mentes estaban decididas. Yo era la responsable. Por lo tanto, el fallo en la responsabilidad tenía que ser mío. Era una ecuación simple y perfecta que definió mi infancia. Si ambas dejábamos platos sucios en el fregadero, yo era la que recibía el sermón sobre la higiene y dar el ejemplo. Camila recibía un suave suspiro y un amable recordatorio de ser más consciente. A veces, sinceramente, me preguntaba si vivíamos en 2 hogares diferentes que casualmente compartían la misma dirección. Pero la noche que todavía arde en mi memoria, la que realmente consolidó nuestros roles para siempre, ocurrió cuando yo tenía 16 años. Camila tenía 13. Nos habíamos escapado a una fiesta en casa de un estudiante de último año. El tipo de fiesta a la que te sientes tan adulta solo por ser invitada. Nos apiñamos en el espejo de mi baño de antemano, riéndonos mientras nos delineábamos los ojos con un torpe y grueso delineador. Llegamos a casa a la 1 de la mañana, convencidas de que éramos maestras del sigilo. Pero mientras subíamos de puntillas por el camino de entrada, la luz del porche se encendió y allí estaba papá, recortado en el umbral, con los brazos cruzados. Mi corazón se hundió hasta el estómago. Envió a Camila adentro con un cansado movimiento de cabeza y un murmullo, hablaremos de tomar mejores decisiones mañana. ¿Pero a mí? Me miró como si lo hubiera traicionado personalmente. Me castigaron durante 1 mes. Sin teléfono, sin amigos, nada. Esa noche, yacía en mi cama, mirando al techo, tratando de tragar la amargura que subía por mi garganta como ácido. Fue la primera vez que realmente lo entendí. En mi familia, mis errores estaban escritos con tinta permanente, mientras que los de Camila eran manchas borrables. Así que me aferré a la etiqueta que me dieron. Si estaba destinada a ser la responsable, entonces sería la mejor maldita responsable que hubieran visto. Me sumergí en los libros, en los exámenes, en construir una versión de mí misma que fuera tan competente, tan exitosa, que nadie pudiera ignorarme o descartarme.
Me gradué del instituto con honores, gané una beca parcial para una buena universidad y aún así tomé turnos en una librería del campus para cubrir lo que la beca no cubría. Mis padres estaban orgullosos, supongo, pero de una manera distante y esperada. Era solo Leonora haciendo lo que se suponía que Leonora debía hacer. Durante esos solitarios y estresantes años universitarios, encontré una aliada inesperada, la tía Beatriz. Era la tía de mi padre, una mujer ingeniosa de unos 70 y tantos años que vivía a unos 20 minutos de mi campus. Tenía una casa pequeña y ordenada que siempre olía a libros viejos y a cera de limón. Comencé a visitarla los domingos, principalmente por un sentido del deber al principio, pero rápidamente se convirtió en la única parte de mi semana que esperaba con ansias. A diferencia de mis padres, Beatriz nunca me hizo sentir como si estuviera en una competencia que, sin saberlo, estaba perdiendo. Ella me veía. Le llevaba las compras del coche y ella me daba una palmadita en la mano, su piel tan suave como el papel gastado, y murmuraba, «Eres la única que se molesta en visitar, ¿sabes? No creas que no me doy cuenta». Una tarde, estaba sentada en su sillón floral, estresada hasta la médula por un próximo examen de química orgánica. Me quejaba de que probablemente solo sacaría una B, y de cómo mis padres lo compararían con Camila, que podía suspender una clase y aún así recibir una palmadita en la espalda por intentarlo. Esperaba el típico sermón de «haz lo mejor que puedas». Pero la tía Beatriz simplemente me observó durante un largo momento, sus ojos todavía tan brillantes bajo su cabello plateado, llenos de una suavidad que rara vez veía. «Déjame decirte algo», Leonora dijo, su voz clara y firme. «Tus padres te quieren, pero ven a Camila como un proyecto, alguien que necesita ser arreglada. Te ven a ti como el producto terminado. Te dan por sentada porque nunca les has dado una razón para no hacerlo». Me quedé mirándola, con un nudo en la garganta. «Me gusta pasar tiempo contigo, tía», susurré, finalmente diciéndolo en voz alta. «No me comparas con Camila». Ella sonrió, una sonrisa cálida y genuina que llegó a sus ojos. «Eso es porque no necesitas ser comparada», dijo con firmeza. «Eres suficiente tal como eres». Sus palabras fueron como una venda en una herida que nadie más se había molestado en ver. En esa pequeña y tranquila sala de estar, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. No era solo la hija responsable o la estudiante superdotada. Era solo Leonora, y eso era suficiente. Mientras yo hacía malabares con las clases y un trabajo a tiempo parcial, tratando de construir un futuro, Camila iba a la deriva. Dejó el instituto en su último año, obteniendo a duras penas un título equivalente un año después. Su tiempo estaba lleno de un elenco rotativo de novios que cambiaban tan rápido como las estaciones. Mis padres se preocupaban, claro, pero su preocupación siempre estaba endulzada con excusas. «Solo se está encontrando a sí misma», decía mamá con un suspiro. «Es más un espíritu libre que tú, Leonora». «Un espíritu libre». Así llamaban a no tener dirección, ni ambición, ni consideración por nadie más que por ella misma. La verdadera crisis llegó cuando Camila cumplió 18 años. Desapareció de la noche a la mañana con un tipo llamado Sergio. Tenía una motocicleta destartalada, una chaqueta de cuero gastada y un trabajo tan flexible que nadie podía determinar qué hacía realmente. Un día era camarero, al siguiente ayudante de alguna banda de la que nadie había oído hablar. Mis padres se desmoronaron. Fue lo más animados que los había visto nunca. Mamá lloró hasta que su voz se volvió ronca. Papá caminaba por la casa como un hombre que había perdido una extremidad. Sus hombros caídos, su rostro pálido y demacrado. Llamaron a hospitales, presentaron una denuncia por desaparición e incluso contrataron a un investigador privado. Volvía a casa de la universidad los fines de semana a una casa densa de dolor y miedo. Y todo lo que podía pensar era, finalmente lo logró. Finalmente se convirtió en el centro absoluto de su universo. Luego, 3 meses después, tan repentinamente como había desaparecido, Camila entró en la casa como si acabara de salir a hacer la compra. Se sentó a la mesa, sirviéndose puré de patatas en el plato con indiferencia mientras mi madre le acariciaba el pelo, sollozando de alivio. Sergio era un imbécil, explicó con un encogimiento de hombros. Así que lo dejé. Y eso fue todo. Esa fue toda la explicación para 3 meses de agonía. No hubo consecuencias, ni rendición de cuentas por las noches en vela y los miles de dólares que gastaron en buscarla.
Mis padres estaban tan contentos de tener a su niña dorada de vuelta que se aferraron a ella como si nada hubiera pasado. Me senté en esa mesa observándolos y quise gritar. Quise levantarme y volcar toda la mesa. Quise preguntarles por qué mi error de llegar tarde de una fiesta a los 16 años me valió un mes de encarcelamiento, mientras que su error de desaparecer con un extraño durante 3 meses le valió una fiesta de bienvenida. Quise preguntar por qué mis errores estaban tallados en piedra mientras que los suyos estaban escritos en la arena, listos para ser borrados por la siguiente marea de su afecto. Pero mantuve la boca cerrada porque ya sabía la respuesta. A sus ojos, yo era la fuerte. Podía soportarlo. Camila era la frágil. Tenía que ser protegida. La llamada telefónica llegó durante mi último año de universidad. Estaba en la biblioteca, encorvada sobre un libro de texto, con un rotulador amarillo flotando sobre una página que nunca recordaría haber leído. Era mi papá. Su voz era plana cuando me dijo que la tía Beatriz había fallecido tranquilamente mientras dormía. Me quedé sentada, congelada. Los sonidos apagados de la biblioteca, el susurro de las páginas, las toses suaves se desvanecieron en un rugido sordo en mis oídos. La única persona que alguna vez me había hecho sentir verdaderamente vista, verdaderamente valorada, se había ido. Se sintió como si una puerta se hubiera cerrado de golpe en el único lugar donde alguna vez me había sentido incondicionalmente bienvenida. La conmoción solo se profundizó una semana después, tras el funeral, cuando me reuní con su abogado. Era un caballero amable y mayor que hablaba en un tono suave y medido. Explicó que la tía Beatriz había actualizado su testamento un año antes. Me había dejado todo su modesta casa, sus ahorros, sus cuentas cuidadosamente mantenidas a mí. La herencia total era de unos $150,000. Cuando se lo conté a mi madre por teléfono, su reacción no fue de dolor por su tía ni de alegría por mí. Fue pura y absoluta sospecha. Hubo un largo silencio y luego preguntó, con la voz fina y tensa, ¿te lo dejó todo a ti? Sí, susurré, con la garganta todavía apretada por el dolor. El abogado dijo que hizo los cambios el año pasado. Otra pausa. Luego suspiró, un sonido cargado de implicaciones. Bueno, dijo, y su tono no era de admiración. Era una acusación. Siempre fuiste su favorita. Como si de alguna manera hubiera manipulado a una dulce anciana para que me extendiera un cheque. La verdad era mucho más simple. Yo había estado allí. La había visitado. La había escuchado. Me había preocupado. Ellos apenas habían aparecido, excepto en días festivos. Cuando Camila se enteró, sus celos fueron algo agudo y feo. No se molestó en ocultarlos. Estaba de visita en casa unas semanas después y me acorraló en la cocina. Eso es tan injusto, espetó, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Tú obtienes un título universitario y ahora un montón de dinero. ¿Y yo qué? Años de amargura se abrieron paso en mí antes de que pudiera detenerlos. ¿Y tú qué, Camila?, le respondí, con la voz temblorosa. Tuviste las mismas oportunidades que yo. Tuviste padres que habrían pagado por cualquier cosa que quisieras. Simplemente no las aprovechaste. Su rostro se torció en una mueca de desprecio. Te crees mucho mejor que yo, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, papá intervino desde la puerta. Chicas, ya es suficiente, dijo, con voz firme. Luego me miró. Leonora, no seas tan dura. Tu hermana solo está tratando de encontrar su camino. Siempre era lo mismo. Camila estaba encontrando su camino. Se suponía que yo simplemente debía tenerlo todo resuelto. Conduje de regreso al campus esa noche, con las manos aferradas al volante. Pero esta vez, algo era diferente. No solo estaba tragando amargura. Estaba sintiendo una chispa de resolución. La tía Beatriz me había dejado más que dinero. Me había dejado una elección. Encontré una nota que una vez había metido en un libro que me regaló. Su elegante letra se curvaba en la página: no dejes que nadie más decida tu futuro, Leonora. Confía en ti misma. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No iba a dejar que este regalo fuera el pago inicial de una casa que mis padres aprobaran. Iba a apostar por mí misma.
Durante meses, había estado esbozando un plan de negocios para un pequeño servicio de consultoría para ayudar a las empresas locales a optimizar sus operaciones. La herencia era mi oportunidad de hacerlo realidad. Cuando les conté mi plan a mis padres, parecieron horrorizados. Ese dinero podría ser el pago inicial de una casa, Leonora, dijo mi madre, con el ceño fruncido por la preocupación. O podrías ahorrarlo para tu futuro, añadió papá, su tono implicando que mi plan era lo más imprudente que había oído nunca. Empezar un negocio es demasiado arriesgado. Los miré, con la espalda recta y la voz firme. He investigado. Sé lo que estoy haciendo. Intercambiaron esa mirada familiar, la que era mitad lástima, mitad desaprobación. Pero esta vez, no podían detenerme. No era su decisión. El primer año fue brutal. Fueron días de 18 horas alimentados con café barato, pilas de rechazos y comidas de cajas de comida para llevar mientras estaba encorvada sobre hojas de cálculo en el suelo de mi pequeño apartamento. Hubo noches en las que lloré en mi almohada, convencida de que había cometido un error colosal y de que mis padres tenían razón. Pero seguí adelante, impulsada por el recuerdo de la tía Beatriz y una necesidad desesperada de demostrarles a todos que estaban equivocados. Lenta y dolorosamente, la marea comenzó a cambiar. Una pequeña panadería se convirtió en mi primer cliente. Luego un taller local. Al final del segundo año, tenía mi primer empleado y una pequeña oficina que no era también mi dormitorio. Al quinto año, tenía una oficina de verdad, un pequeño equipo dedicado y una reputación como una de las mejores consultoras de la ciudad. Fue entonces cuando conocí a Gabriel. Trabajaba en el departamento de TI de una de mis empresas clientes, alto, de mirada firme, con un ingenio tranquilo que me tomó por sorpresa durante las reuniones de proyecto. Después de semanas de interacciones profesionales, me interceptó en el pasillo una tarde. He estado armándome de valor durante semanas para preguntarte esto, admitió, un ligero sonrojo subiendo por su cuello. ¿Te gustaría tomar un café alguna vez? Me reí, una risa real y genuina. Y yo que pensaba que simplemente estabas muy entusiasmado con la seguridad de redes. Él sonrió, y fue el tipo de sonrisa que hizo que mis hombros se relajaran por primera vez en lo que parecieron años. Después de tanto tiempo enfocada solo en la supervivencia y el éxito, se sentía extraño y maravilloso ser vista como algo más que una dueña de negocio, más que solo la responsable. Con Gabriel, podía ser simplemente Leonora. Podía respirar. 2 años después, se arrodilló en un acantilado ventoso con vistas a la costa y me pidió que me casara con él. La boda fue un hermoso y brumoso torbellino de hojas de otoño y lágrimas felices. Por primera vez, sentí que el universo finalmente estaba equilibrando sus balanzas a mi favor. No mucho después, surgió un gran proyecto que requería que Gabriel viajara constantemente. Ambos lo odiábamos. Casi al mismo tiempo, mi propia empresa se estaba expandiendo y necesitaba desesperadamente un director de operaciones. Una noche, Gabriel hizo una sugerencia. ¿Y si viniera a trabajar para ti?, dijo con cuidado. Necesitas a alguien que se encargue de las operaciones. Esa es mi especialidad. Estaríamos construyendo algo juntos, codo con codo. Dudé. Mezclar negocios con matrimonio se sentía como caminar por la cuerda floja en una tormenta. Pero él era competente. Confiaba en él. Y una parte de mí, la parte que había estado cargando con todo sola durante tanto tiempo, anhelaba un verdadero socio. Así que acepté. Y por un tiempo, fue perfecto. La empresa prosperó y nosotros también. Nuestra vida perfecta se detuvo en seco con una llamada telefónica a altas horas de la noche. Era mi madre, su voz tensa con una urgencia fabricada. Leonora, necesito hablar contigo sobre Camila, comenzó. Ha vuelto a casa. Esa relación en la que estaba, terminó mal. Necesita ayuda, cariño. Necesita estabilidad. Cerré los ojos, presionando mi pulgar contra mi sien. Aquí vamos de nuevo. Mamá, no puedo ser su red de seguridad cada vez que toma una mala decisión. Necesita un trabajo, insistió mi madre, su voz comenzando a quebrarse por la emoción. Tienes un negocio exitoso. Seguramente hay algo que podría hacer allí. Un simple puesto administrativo. Cualquier cosa. La familia ayuda a la familia.
El recuerdo de la mueca de Camila después de la lectura del testamento de Beatriz ardía en mi mente. Nunca ha mantenido un trabajo por más de 3 meses, dije secamente. No puedo arriesgar mi empresa, el sustento de mis empleados, por ella. Solo reúnete con ella, suplicó mi madre. Y luego soltó el golpe de gracia. Por favor, Leonora. Ha cambiado. Te lo prometo. La tía Beatriz habría querido que la ayudaras. Mi resolución se desmoronó. Usar el nombre de la tía Beatriz se sintió como una llave girando en una cerradura que no quería abrir. Me desahogué con Gabriel más tarde esa noche, esperando que me respaldara, pero me sorprendió. Quizás deberías darle una oportunidad, dijo suavemente, colocando una mano en mi brazo. La familia es importante. La gente puede cambiar. Sus palabras me inquietaron más que las de mi madre. Si incluso Gabriel, mi esposo lógico y firme, pensaba que Camila merecía otra oportunidad, quizás yo era la que estaba siendo irrazonable. Y así, en contra de cada instinto que gritaba en mi cuerpo, acepté. Cuando Camila entró en mi oficina unos días después, casi no la reconocí. Se habían ido las coletas desordenadas y las camisetas de bandas arrugadas. Llevaba una chaqueta entallada, su cabello estaba peinado, su maquillaje era mínimo y profesional. Se sentó frente a mí, con la espalda recta, y deslizó una carpeta sobre mi escritorio. Dentro había un certificado de un programa de administración de empresas de 1 año. Sé que tienes todas las razones para dudar de mí, dijo, su voz firme y suave. Pero he estado trabajando duro. Necesitaba demostrarme a mí misma y a ti que voy en serio con el cambio. Me quedé mirando el papel. La Camila que conocía apenas tenía la paciencia para terminar una película, y mucho menos un curso de 1 año. Una parte de mí sintió un destello de esperanza. ¿Y si realmente había cambiado? ¿Y si este era el comienzo de una relación real entre nosotras? Así que cedí. 3 meses de prueba, dije con severidad. Es todo lo que puedo prometer. Su rostro se iluminó con un alivio que parecía tan genuino que casi borró mis dudas. Gracias, Leonora, dijo, sus ojos brillando. No te decepcionaré. Para hacer las cosas lo más objetivas posible, coloqué a Camila en el departamento de operaciones, directamente bajo la supervisión de Gabriel. Parecía la apuesta más segura. Él era justo, profesional y vería a través de cualquier pereza de inmediato. Para mi genuina sorpresa, las primeras semanas pasaron sin un solo incidente. Camila llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. Era encantadora por teléfono con los clientes, eficiente con sus tareas y ansiosa por aprender. Más de una vez, Gabriel llegaba a casa del trabajo y decía, sabes, en realidad es muy buena con la gente. Los clientes la adoran. Forzaba una sonrisa, pero cada cumplido se sentía como un pequeño nudo apretado formándose en mi estómago. Esta no era la hermana que conocía. Y aunque debería haber estado feliz, no podía quitarme la sensación de que estaba viendo a una actriz en una obra muy convincente. A medida que las semanas se convertían en meses, tuve que viajar más por trabajo, buscando nuevas oportunidades de expansión. Cada vez que regresaba, encontraba a Camila más integrada en el tejido de mi empresa. Los empleados que había contratado y formado ahora charlaban fácilmente con ella en la sala de descanso. Gabriel elogiaba su eficiencia en las reuniones de equipo. Empecé a sentirme como una visitante en mi propia creación. La inquietud se convirtió en una sospecha fría y afilada una noche en una pequeña reunión de la empresa que organizamos en nuestra casa. Estaba en la cocina buscando más bebidas cuando miré hacia el patio. Vi a Gabriel y a Camila de pie, juntos, junto a la hoguera, riéndose de alguna broma interna. Mientras observaba, sus cabezas se giraron una hacia la otra, sus rostros un poco demasiado cerca, su lenguaje corporal un poco demasiado familiar. Una extraña sensación de hormigueo me recorrió la piel. Estás siendo paranoica, me dije, sacudiéndolo. Querías que se llevaran bien. Salí para unirme a ellos, con una brillante sonrisa fija en mi rostro. Pero cuando entré en el círculo de luz del fuego, lo vi. Solo por una fracción de segundo, mientras Camila me miraba, su propia sonrisa flaqueó. Fue como si una cortina se deslizara, revelando un destello de algo más, molestia, culpa, antes de que fuera jalada de nuevo a su lugar. Mi propia sonrisa se sintió congelada en mi rostro. Algo andaba mal.
Mis instintos, los que había ignorado cuando la contraté, ahora me gritaban. Esa sensación visceral se hizo más pesada cuando Armando, nuestro jefe de seguridad, comenzó a actuar de manera extraña. Armando había estado conmigo desde los primeros días. Era un oficial de policía retirado con un ingenio seco y una lealtad inquebrantable que yo atesoraba. Pero ahora evitaba mi mirada en las reuniones y cortaba las conversaciones cada vez que me acercaba. Empezó a mirarme con una expresión que no pude identificar. Parecía lástima. Una noche, mucho después de que todos se hubieran ido a casa, lo llamé a mi oficina y cerré la puerta. Armando, dije, inclinándome sobre mi escritorio. Algo te está molestando. Puedo verlo. Por favor, dime qué es. Se movió en su silla, visiblemente incómodo. Dudó un largo momento, luego finalmente me miró a los ojos. Señora Leonora, dijo, en voz baja. Necesita ver algo de las grabaciones de seguridad. Un escalofrío me recorrió la espalda como una araña. Muéstramelo. Sacó su tableta, sus dedos parecían temblar ligeramente mientras tocaba la pantalla. Me la entregó sin decir una palabra. La pantalla se iluminó con una vista familiar, el pasillo principal fuera de las salas de conferencias, con fecha y hora de 2 semanas antes. Y entonces los vi. Gabriel y Camila caminando uno al lado del otro, riendo. Su mano rozó casualmente la de ella. Su rostro se inclinó hacia el de él. Y entonces mi mundo se detuvo. Se estaban besando. No un beso rápido. Un beso profundo y apasionado, presionados contra la pared de la empresa que yo había construido de la nada. Luego se deslizaron en el almacén adyacente, y la vista de la cámara quedó vacía de nuevo. Se me secó la boca. Mi visión se nubló. No podía respirar. Mis dedos se sentían entumecidos mientras Armando, con el rostro sombrío, pasaba a otro clip. Día diferente, rincón diferente de la oficina, misma traición. Pasó de nuevo y de nuevo. Era un resumen de mi esposo y mi hermana, bajo mi techo, en mi empresa, destruyendo mi vida, clip tras devastador clip. ¿Cuánto tiempo? La pregunta salió como un susurro ahogado que apenas reconocí como mío. La voz de Armando estaba cargada de tristeza. Revisé los archivos. Al menos 3 meses, dijo en voz baja. Lo siento mucho, Leonora. La tableta se sentía como si me quemara las manos. Todas esas noches hasta tarde que Gabriel decía estar trabajando, todos esos informes brillantes sobre el desempeño de Camila. Todo era una mentira. Mi esposo y mi hermana. El mundo se inclinó bajo mis pies, y sentí que caía en picado en un espacio negro y vacío. Conduje a casa en una completa neblina. No recuerdo el tráfico ni la ruta. Todo lo que recuerdo es agarrar el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos como el hueso, la piel estirada sobre ellos. Cada semáforo, cada hito kilométrico era solo otro momento para que las imágenes se repitieran en mi mente en un bucle tortuoso. La mano de Gabriel en la espalda baja de Camila. Camila inclinando la cabeza para mirarlo con una expresión de adoración que nunca, jamás, me había dado a mí. Cuando entré por la puerta principal, me golpeó el olor a ajo y tomate. Gabriel estaba en la cocina, tarareando al ritmo de la radio mientras revolvía una olla de salsa para pasta. La pura y feliz domesticidad de la escena me provocó náuseas. Hola, llegaste temprano, dijo con esa sonrisa fácil y familiar que ahora sabía que era una completa mentira. No respondí. Simplemente me acerqué a él, saqué mi teléfono y reproduje el primer vídeo que Armando me había enviado. Subí el volumen al máximo. El sonido de su risa compartida llenó nuestra cocina, rebotando en las encimeras limpias y los electrodomésticos de acero inoxidable. Gabriel se quedó helado, con las manos todavía sosteniendo la cuchara de madera a medio remover. Sus ojos se clavaron en la pequeña pantalla y cada onza de color se drenó de su rostro. La sonrisa encantadora se desvaneció, reemplazada por una máscara de puro pánico. Leonora tartamudeó, su voz repentinamente débil. Escucha. Puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Mi voz temblaba. Un cóctel aterrador de furia y desamor. ¿Explicar cómo te has estado acostando con mi hermana en los pasillos de mi empresa? ¿La empresa que paga tu sueldo? Dejó la cuchara con un estrépito y se acercó a mí.
Fue un error. No significó nada. No te atrevas a tocarme, gruñí, retrocediendo como si sus manos estuvieran en llamas. Abrió la boca de nuevo, probablemente para tejer otra red de mentiras, pero lo interrumpí. Un grito crudo y gutural se desgarró de mi garganta, tan fuerte y lleno de dolor que me ardió la garganta. Fue el sonido de años de traición, de ser la segunda mejor, de confiar en las personas equivocadas, todo estallando a la vez. Su boca se cerró de golpe. Me miró, realmente me miró, y por primera vez, vio que no había más oportunidades, ni más explicaciones. Empaca tus cosas, dije, mi voz inquietantemente tranquila después del grito. Y lárgate. Has terminado aquí. Ambos. Están despedidos. Simplemente me miró por un momento, con los labios entreabiertos. Luego los cerró, asintió una sola vez, derrotado, y se dio la vuelta para subir las escaleras. Sabía que no había lugar para discutir. Esa noche, me senté en mi escritorio, con las manos temblando tanto que apenas podía teclear, y redacté sus cartas de despido. La ironía más cruel fue firmar el nombre de mi propio esposo en la línea que terminaba oficialmente su carrera en mi empresa. Al día siguiente, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Era mi madre. Ignoré sus llamadas, pero fue implacable, llamando una y otra vez hasta que finalmente respondí, con la paciencia agotada. ¿Qué está pasando, Leonora?, exigió. Sin hola, sin preámbulos. Gabriel está en nuestra casa con una maleta. Camila no para de llorar. Necesitas venir aquí ahora mismo y arreglar esto. ¿Arreglar esto? La audacia casi me hizo reír, una risa histérica y rota. ¿Lo sabías?, pregunté en voz baja, la pregunta flotando en el aire entre nosotros. Su silencio fue mi respuesta. Lo dijo todo. Cuando llegué a casa de mis padres esa noche, era exactamente como lo había imaginado. Estaban todos allí, esperándome en la sala de estar. Mi madre, mi padre, Camila y Gabriel. Las 4 personas que deberían haber sido mi base ahora parecían un panel de extraños esperando para emboscarme. Sin decir una palabra, me acerqué a su gran televisor de pantalla plana, conecté mi teléfono y reproduje uno de los videos. La pantalla se iluminó con la imagen de Gabriel y Camila besándose apasionadamente, la mano de ella enredada en su cabello. Mi madre jadeó teatralmente. Mi padre miró al suelo, negándose a mirar la pantalla. Camila se cubrió el rostro y comenzó a sollozar ruidosamente. ¿Cómo pudieron traicionarme todos así? Mi voz se quebró en la última palabra. Por un momento, la habitación se llenó de lo que pensé que era culpa, pero estaba equivocada. Era solo estrategia. Mi madre se recuperó primero, su expresión endureciéndose. Leonora, nadie quería hacerte daño, dijo, su voz desprovista de calidez. Estas cosas pasan. La gente se enamora inesperadamente. Camila levantó su rostro surcado de lágrimas, y con una voz temblorosa de fragilidad practicada, susurró, no queríamos que sucediera. No pudimos evitarlo. Gabriel y yo, estamos enamorados. Gabriel se acercó y tomó su mano, un gesto de solidaridad que me revolvió el estómago. Y entonces Camila soltó la frase que partió mi mundo en dos. Estoy embarazada. El aire abandonó mis pulmones. ¿Qué? Casi 4 semanas, susurró, su mano libre descansando delicadamente sobre su vientre. Íbamos a decírtelo. Retrocedí tambaleándome como si me hubiera golpeado físicamente. Pero entonces Gabriel se inclinó hacia adelante, su tono repentinamente frío y calculador. No puedes despedirnos sin causa, Leonora. Eso es ilegal. Te demandaremos. Mi padre finalmente habló, su voz aguda por el juicio. Estás exagerando, Leonora. Nadie debería perder su sustento por esto. Camila, viendo su ventaja, insistió, sus lágrimas secándose en cálculo. Estoy bajo un estrés enorme por tu culpa, dijo, levantando la barbilla desafiante. Mi médico dice que el bebé podría estar en riesgo. Tengo documentación médica. Y fue entonces cuando expusieron su plan. Se casarían tan pronto como nuestro divorcio fuera definitivo. Exigieron que los reinstalara a ambos de inmediato. Necesita estabilidad, Leonora, insistió mi madre. ¿O qué?, pregunté, con la voz plana.
O presentaremos una demanda mañana, dijo Gabriel fríamente. Despido injustificado, angustia emocional, puesta en peligro de un niño no nacido. ¿Cómo crees que reaccionarán tus clientes a esos titulares? Miré sus rostros. Mi madre, que me dijo que protegiera a mi hermana. Mi padre, que me sermoneó sobre el deber. Mi esposo, que juró fidelidad. Mi hermana, que se lo había llevado todo. Y en ese momento, completamente sola contra las 4 personas que deberían haber sido mi base, salí sin decir otra palabra. La guerra acababa de comenzar. Si sigues conmigo, significaría mucho para mí que le dieras al botón de me gusta y comentaras el número 1 abajo. De esa manera, sabré que estás aquí, recorriendo este viaje conmigo. Tu apoyo es un gran estímulo y realmente me mantiene en marcha. Simplemente escribe el número 1 y volvamos a lo que sucedió después. La mañana después de que salí de esa casa, me sentí como un fantasma en mi propia vida. La traición fue tan completa, tan abarcadora, que no sabía hacia dónde girar. Pero entonces recordé un nombre que había oído susurrar en los círculos de negocios durante años: Lorenzo Reyes. Era un abogado de divorcios con una reputación de ser tan afilado como un bisturí y tan imperturbable como la piedra. Era exactamente lo que necesitaba. Me senté en su oficina con paneles de caoba, explicando la situación con una voz entumecida y distante. Le hablé del romance, del embarazo, de las amenazas de demanda. Escuchó en silencio, con el rostro inexpresivo, hasta que terminé. Luego se inclinó hacia adelante y me hizo una pregunta que me dejó helada. Señora, dijo, con ojos agudos e inteligentes. ¿Está segura de que la traición solo está ocurriendo en su vida personal? Las personas que cruzan límites así en un área de su vida a menudo los cruzan en otros lugares. ¿Ha revisado las finanzas de su empresa? Mi corazón dio un vuelco. No lo había hecho. Había confiado completamente en Gabriel para el lado operativo y financiero del negocio. La idea de que pudiera traicionarme allí también nunca se me había pasado por la cabeza. En cuestión de días, Lorenzo reunió a un equipo de auditores forenses. Descendieron sobre las cuentas de mi empresa, peinando años de registros que yo había confiado a Gabriel para que supervisara. Intenté trabajar, mantener las apariencias con mis empleados, pero pasé la mayor parte de mis días en una sala de conferencias con los auditores, observando cómo despegaban las capas de mi vida. Los resultados hicieron que se me cayera el estómago al suelo. Fue peor de lo que podría haber imaginado. No fue solo infidelidad, fue una conspiración. Facturas falsificadas por servicios que nunca se prestaron. Honorarios de consultoría fantasma pagados a empresas fantasma. Pagos a proveedores que llevaban directamente a cuentas bancarias a nombre de Camila. Gabriel había estado desviando dinero durante meses, pequeñas cantidades al principio, luego volviéndose más audaz con el tiempo. Camila había sido igual de cómplice. Había inflado sus informes de gastos con ropa de lujo, tratamientos de spa, incluso un viaje de negocios a Miami que coincidió con un festival de música. Y el giro final y repugnante, había pagos mensuales de consultoría que iban a mis padres. Les habían estado pagando de la empresa que construí con mi propio sudor y lágrimas. Sabiendo que su otra hija se acostaba con mi esposo. Estaban todos metidos en ello. Me senté en la oficina de Lorenzo con las pruebas extendidas ante mí, mis manos temblando. Esto ya no era solo un drama familiar desordenado. Esto es fraude, dijo Lorenzo, con voz sombría. Malversación de fondos. Ya no estamos luchando solo contra una demanda por despido injustificado, Leonora. Vamos a la guerra con pruebas de delitos graves. Fieles a su palabra, atacaron primero. Las demandas se presentaron en una semana. Despido injustificado, angustia emocional, discriminación contra una mujer embarazada. Gabriel incluso tuvo la audacia de exigir una pensión alimenticia, alegando que fue fundamental para el crecimiento de mi empresa. Mis padres presentaron declaraciones juradas apoyándolos, jurando bajo juramento que yo era una hermana inestable y celosa que había atacado a la pobre y frágil Camila por despecho. El primer día en el tribunal se sintió como caminar hacia mi propia ejecución. Camila llegó pálida y frágil, con una mano permanentemente sobre su vientre, la imagen perfecta de la maternidad frágil. Gabriel caminaba a su lado, con la mandíbula apretada, interpretando el papel del compañero protector.
Mis padres los flanqueaban como guardaespaldas. Juntos, parecían una familia. Y yo, la que había sido traicionada por cada uno de ellos, parecía la villana forastera. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Camila, un hombre engreído con una sonrisa condescendiente, se inclinó. Señora, dijo, su voz goteando falsa simpatía. ¿No es cierto que siempre ha resentido el espíritu libre de su hermana? ¿No es cierto que la despidió por pura envidia cuando descubrió que había encontrado la felicidad con su esposo? No, dije, mi voz resonando en la silenciosa sala del tribunal. La despedí por conducta inapropiada en el lugar de trabajo y por mala conducta financiera, lo cual hemos documentado extensamente. Justo en ese momento, Camila rompió a llorar, un sollozo dramático y entrecortado. Está tratando de hacerme perder a mi bebé, gritó, con la voz quebrada. El estrés que me está causando podría poner en peligro el embarazo. El juez pidió orden, pero la actuación funcionó. Pude ver al jurado moverse inquieto en sus asientos, sus ojos llenos de simpatía por la mujer embarazada que lloraba. Mi estómago se revolvió con una mezcla de rabia y miedo. Eran actores brillantes, y su escenario era esta sala de tribunal. Por un momento aterrador, pensé que realmente podrían ganar. Pero habían subestimado a Lorenzo Reyes. Permaneció tranquilo, imperturbable ante su actuación. Uno por uno, comenzó a presentar las pruebas, no con ira, sino con la habilidad fría y precisa de un cirujano que expone una infección profunda. Comenzó con los extractos bancarios, proyectándolos en una pantalla grande para que toda la corte los viera. Mostró las transferencias de fondos ilegales, los pagos a empresas fantasma, los depósitos directos en las cuentas de Camila y de mis padres. Luego vinieron los correos electrónicos entre Gabriel y Camila discutiendo cómo disfrazar los gastos personales como costos de negocio. Luego vinieron las grabaciones de seguridad autenticadas, sin dejar lugar a dudas sobre la conducta inapropiada. Presentó los informes de gastos inflados de Camila, destacando las compras de lujo, un bolso de $2,000, un fin de semana en un spa, boletos de avión de primera clase. El jurado, que la había mirado con tanta simpatía antes, ahora la observaba con sospecha. Pero la daga, el golpe final y devastador, vino de los investigadores privados de Lorenzo. Primero, demostró que el certificado de administración de empresas que Camila me había mostrado con tanto orgullo era una falsificación completa, comprada en una fábrica de diplomas en línea. El rostro de Camila se puso blanco. Luego, Lorenzo presentó su hallazgo final. Los investigadores habían rastreado el pasado de Camila, descubriendo un patrón. 3 hombres diferentes en otro estado habían presentado denuncias policiales en su contra por fraude de tarjetas de crédito y robo a lo largo de los años, solo para retirar misteriosamente sus quejas poco tiempo después. Lorenzo luego presentó registros bancarios que mostraban que mis padres habían pagado silenciosamente a cada uno de esos hombres, protegiendo a Camila de las consecuencias de sus acciones, como siempre lo habían hecho. Esto no es un error aislado, dijo Lorenzo al juez, su voz resonando en la silenciosa sala del tribunal. Este es un patrón de engaño calculado, apoyado y permitido por su familia. Mi cliente no es la villana aquí. Es la víctima de una conspiración coordinada a largo plazo. Por primera vez, vi grietas en la armadura de Gabriel. Se negó a mirarme, su mandíbula apretándose y relajándose. Camila había dejado de llorar y ahora susurraba furiosamente a su abogado. ¿Y mis padres? Mis padres parecían más pequeños de lo que nunca los había visto, encogidos y expuestos bajo las duras luces de la sala del tribunal. La red de mentiras que habían tejido durante años finalmente se estaba desmoronando por completo. El último día en el tribunal se sintió surrealista. Cada sonido parecía amplificado, el murmullo de los papeles, el juez aclarándose la garganta, los sollozos teatrales de Camila desde 2 filas detrás de mí. Cuando el juez finalmente comenzó a hablar, toda la sala contuvo la respiración. Basado en la abrumadora evidencia presentada, dijo, su voz sin dejar lugar a dudas, este tribunal falla a favor de la acusada, la señora Leonora. Las palabras golpearon como un trueno. La cabeza de Gabriel cayó entre sus manos. Camila dejó escapar un jadeo, agarrándose el estómago como si el veredicto mismo fuera un golpe físico. Mi madre murmuró, no, no, esto no puede ser, mientras mi padre se sentaba rígido, su rostro una máscara de rabia vidriosa. El juicio fue despiadado y rápido.
Todos los fondos desviados de mi empresa debían ser devueltos con intereses. Debido a la gravedad de la malversación y el fraude, Gabriel fue sentenciado a 3 años de prisión. Mi divorcio fue finalizado sin que se le concediera pensión alimenticia. Camila recibió una sentencia suspendida y 5 años de libertad condicional, librándose de la cárcel solo porque estaba embarazada. Y mis padres, aunque escaparon de los cargos penales, vieron sus cuentas bancarias congeladas para pagar su parte del dinero robado. Sus finanzas estaban en ruinas. Cuando el mazo golpeó por última vez, no sentí triunfo, ni alegría, solo un vasto y hueco vacío. En las semanas siguientes, intenté recomponer mi vida. Vendí la casa que Gabriel y yo habíamos compartido. Sus paredes se sentían envenenadas de recuerdos. Me mudé a un condominio más pequeño cerca de mi oficina, un borrón y cuenta nueva. En el trabajo, fui transparente con mis empleados, y lentamente reconstruimos la confianza que se había hecho añicos. Mis padres intentaron llamar. Llegaron cartas llenas de súplicas de comprensión y perdón. Bloqueé sus números y devolví el correo sin abrir. A través de un conocido mutuo, me enteré de que Camila había dado a luz a un niño. Que ella y Gabriel se habían casado en la sala de visitas de la prisión, intercambiando votos bajo luces fluorescentes. Escuché que ella y el bebé ahora vivían con mis padres, los 4 luchando para llegar a fin de mes en la casa en la que crecí. A veces, tarde en la noche, la culpa intentaba colarse. Me imaginaba a un bebé con los ojos de Gabriel, inocente de todo. Pero luego recordaba la frialdad en sus voces cuando me amenazaron, el cálculo en las lágrimas de Camila y la forma en que mis padres los eligieron a ellos por encima de mí cada vez. No solo me habían traicionado, se habían destruido a sí mismos con su propia codicia y mentiras. Así que elegí no sentirme culpable. En su lugar, me dediqué a reconstruir mi empresa y a mí misma. Me uní a un grupo de apoyo para traumas donde extraños con sus propias vidas destrozadas me enseñaron el significado de la solidaridad. Mi empresa se expandió, duplicando su base de clientes en 2 años. Una noche, saqué una vieja fotografía de la tía Beatriz y yo. Estábamos en una feria del condado. Su brazo entrelazado con el mío, ambas riendo de algo justo fuera de cuadro. Su voz resonó en mi memoria tan clara como el día: confía en tus instintos, Leonora. Rara vez te desviarán del camino. Debería haber escuchado antes, pero estoy escuchando ahora. El futuro se siente incierto, sí, pero por primera vez, se siente completa y absolutamente mío. No estoy viviendo a la sombra de mi hermana, ni bajo el juicio de mis padres, ni en los restos de la traición de un esposo. Estoy de pie, sola, y nunca me he sentido más fuerte.